Nunca pensé que llegaría un día en que no reconocería mi propia vida. Me miraba al espejo y no sabía quién era. No se trataba de mi rostro, sino de mis ojos. Habían perdido algo. La chispa, el brillo, la fe. Era como si el alma se hubiera ido de viaje y me hubiera dejado solo con el cuerpo. Despertaba cada mañana con la misma pregunta silenciosa. ¿Cuándo dejé de ser yo? Durante mucho tiempo viví para aparentar fuerza. Sonreía cuando quería gritar. Decía, estoy bien, mientras por dentro me desmoronaba. Había aprendido a sobrevivir, pero no a vivir. Y lo peor de todo es que lo confundía. Pensaba que resistir era lo mismo que tener fe. Hasta que un día el peso fue demasiado y todo se derrumbó. No fue una tragedia concreta, sino una suma de pequeñas grietas, decepciones, fracasos, sueños que no llegaron, promesas que no se cumplieron. Cada una dejó una marca, hasta que un día la estructura colapsó. Recuerdo esa sensación, el silencio después de la tormenta, cuando ya no queda nada que salvar. Me senté en el suelo de mi habitación y pensé que tal vez rendirse no era cobardía, sino descanso. Pero el descanso que buscaba no llegó. En su lugar, apareció el vacío. Un vacío tan grande que ni siquiera las lágrimas podían llenarlo. Intenté distraerme, fingir normalidad, pero la verdad es que no tenía rumbo. Sentía que mi historia había terminado, que todo lo que alguna vez soñé se había quedado en el camino. Una noche, mirando el techo, dije las palabras que nunca pensé decir. Dios, ya no puedo. No lo dije con rabia, sino con agotamiento. Fue mi rendición total. Pero esa noche, algo cambió. No escuché voces ni vi señales. Simplemente sentí una paz tan suave que me hizo llorar. Era como si una presencia invisible se sentara a mi lado y me dijera sin palabras, está bien, descansa, pero no te rindas. Esa frase se quedó conmigo, no te rindas. La repetí en silencio una y otra vez, hasta quedarme dormido. Y al despertar, algo dentro de mí había cambiado. No sabía cómo seguir, pero sabía que debía hacerlo. No por orgullo, sino por amor. Por amor a la vida, por amor a Dios, por amor a esa parte de mí que todavía quería levantarse. Los días siguientes fueron lentos. Me sentía débil, pero con una fuerza nueva, una fuerza que no venía de mí. Comencé a caminar, literalmente. Salía cada mañana a recorrer las calles, sin destino, solo para moverme. Y en esas caminatas empecé a notar cosas que antes pasaban inadvertidas. El aroma del pan recién hecho, el sonido del viento, la luz sobre los árboles. Era como si la vida me estuviera hablando otra vez. En una de esas caminatas encontré una iglesia pequeña, antigua, con las puertas abiertas. Entré sin pensarlo. No había nadie, solo el eco de mis pasos. Me senté en la última fila y guardé silencio. No supe qué decir. No tenía oraciones preparadas, solo un corazón cansado. Y fue suficiente. En ese silencio sentí algo que no puedo explicar. Una ternura inmensa, como si Dios me abrazara desde dentro. No me prometió respuestas ni soluciones, pero me hizo entender que no había terminado conmigo. Salí de esa iglesia con el alma temblando. No sabía qué iba a cambiar, pero sabía que algo iba a cambiar. Era una certeza profunda, como cuando sientes el amanecer antes de que salga el sol. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Esa noche, antes de dormir, escribí una frase en mi cuaderno. No nací para rendirme. No era una declaración de orgullo, era un recordatorio. Porque en el fondo, rendirse no es descanso, es olvido. Y yo no quería olvidarme de quién era, ni de quién me había creado. A partir de ese día, decidí empezar de nuevo. No sabía cómo, pero sabía que debía hacerlo. Y esa decisión, pequeña, silenciosa, casi frágil, fue el comienzo del milagro. Porque los nuevos comienzos no llegan con ruido, llegan cuando te atreves a creer que todavía puedes levantarte. Empezar de nuevo no fue fácil. Nadie te enseña cómo reconstruirte cuando todo se ha roto.
No hay manuales para eso. Los primeros días fueron una mezcla extraña de fe y miedo. A veces despertaba con esperanza, otras con dudas, pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba aquella frase que había escrito: no nací para rendirme, y me obligaba a repetirla hasta que dejara de sonar como una frase y comenzara a sentirse como verdad. Entendí que reconstruirse no significa volver a ser quien eras. Significa convertirte en alguien nuevo, alguien que ha visto la oscuridad y aún así elige la luz. Y eso solo se logra caminando despacio, con paciencia y humildad. Así comencé, paso a paso, oración por oración. Al principio, mi mente me traicionaba. Me decía que era inútil, que ya era tarde, que nada cambiaría. Pero cada vez que esas voces aparecían, respondía con una palabra: confía. No era un grito, era un susurro, pero bastaba para silenciar al miedo. La fe no siempre se siente como una llama. A veces es solo una chispa que se niega a apagarse. Comencé a poner mi vida en manos de Dios, no con resignación, sino con entrega. Le dije: no sé a dónde me llevas, pero voy contigo. Esa oración se volvió mi guía. Y poco a poco, las cosas que parecían imposibles empezaron a moverse. No de forma espectacular, sino con delicadeza. Una oportunidad que surgía, una conversación inesperada, una idea que me inspiraba. Eran pequeños milagros disfrazados de casualidades. Una mañana, mientras caminaba por el parque, vi un árbol que había sido partido por un rayo. Estaba torcido, con la corteza quemada, pero de su base brotaban ramas nuevas. Me quedé mirándolo largo rato. Era un reflejo de mí, herido, pero vivo, destrozado, pero creciendo. En ese instante comprendí que la vida no espera a que estés completo para seguir. La vida florece en medio de las grietas. Esa imagen me acompañó durante semanas. Cada vez que me sentía débil, la recordaba, porque la verdadera fortaleza no consiste en no romperse, sino en permitir que Dios te rehaga a su manera. Y a veces, su manera duele, pero siempre sana. Empecé a cambiar mi relación con el pasado. En lugar de mirarlo como una cadena, empecé a verlo como un maestro. Aprendí a agradecer por lo que me rompió, porque me enseñó lo que era realmente importante. Aprendí a perdonar, incluso lo imperdonable, no por los demás, sino por mí. Porque entendí que no puedes avanzar si sigues cargando los escombros del ayer. Un día, mientras leía el Evangelio, encontré una frase que se grabó en mi corazón: el que quiera venir en pos de mí, que cargue su cruz cada día. La leí una y otra vez. Comprendí que seguir a Cristo no es caminar sin peso, es aprender a caminar con propósito incluso con el peso. La cruz no es castigo, es el lugar donde el amor y el dolor se encuentran para dar fruto, y en ese fruto descubrí la alegría. No una alegría ruidosa, sino serena. La que nace cuando sabes que ya no dependes de lo que el mundo te quita o te da. Esa alegría que se sostiene sola porque tiene raíces en lo eterno. Comencé a notar que mi forma de orar también cambiaba. Ya no le pedía a Dios que me quitara los problemas. Le pedía sabiduría para atravesarlos. Le pedía serenidad para aceptar lo que no podía cambiar. Valor para cambiar lo que sí. Y fe para esperar cuando no veía resultados. Y en cada oración sentía menos miedo y más confianza. Una tarde, al regresar a casa, encontré un viejo cuaderno que había guardado años atrás. Lo abrí y leí mis palabras de entonces. Eran las de alguien perdido, cansado, sin esperanza, pero mientras leía, me di cuenta de algo. Incluso en mi desesperación, había estado hablando con Dios. Incluso en mis quejas, había fe, porque hablarle a Él, aunque sea con lágrimas, ya es un acto de esperanza. Entonces entendí que nunca había estado completamente solo, que incluso en mi caída, Dios estaba obrando, no desde afuera, sino desde adentro, preparándome, puliéndome, fortaleciéndome. Lo que yo llamaba derrota
Era en realidad su taller, y en ese taller, con cada golpe, me estaba dando forma. Así comprendí que el nuevo comienzo no empieza cuando todo mejora, sino cuando decides confiar aunque nada haya cambiado todavía. Ese fue mi punto de partida. No un día luminoso, sino una noche silenciosa donde, sin saberlo, empecé a caminar de nuevo hacia la vida. Y cada paso que daba, cada respiración, cada palabra de fe, era una semilla. No nací para rendirme, y ahora lo sabía no solo con la mente, sino con el alma. Dios no me creó para quebrarme, sino para renacer. Hubo un momento en que me di cuenta de que algo dentro de mí había cambiado. No fue una epifanía repentina, sino una calma constante que empezó a llenar mis días. Las cosas seguían siendo difíciles, pero mi reacción era diferente. Ya no huía, ya no me quejaba con la misma desesperación. Empecé a enfrentar lo que antes evitaba, y eso fue el primer signo de mi resurrección. Comencé a tomar pequeñas decisiones, esas que parecen insignificantes, pero que definen una vida. Levantarme más temprano, cuidar mi cuerpo, agradecer antes de dormir. Cada gesto era una declaración silenciosa. Sigo aquí, sigo creyendo. Porque a veces la fe no se demuestra con grandes actos, sino con perseverancia. Fue en esa rutina humilde donde empecé a ver milagros cotidianos. No los que desafían las leyes de la naturaleza, sino los que restauran el alma, poder perdonar a quien me hizo daño, sonreír sin fingir, encontrar sentido en tareas simples. Cada día traía un pequeño destello de luz, como si Dios me dijera, sigue caminando, ya falta menos. Y seguí. No por obligación, sino porque dentro de mí había una certeza que no podía explicar, que todo tenía propósito, incluso lo que dolía. Esa convicción me dio fuerzas para volver a soñar. Había pasado tanto tiempo sobreviviendo que había olvidado lo que era imaginar un futuro. Pero una mañana, mientras caminaba, me descubrí sonriendo sin motivo. Fue un gesto pequeño, pero para mí fue enorme. Era la prueba de que la vida había vuelto a brotar dentro de mí. Empecé a trabajar en proyectos que había abandonado hacía años. No porque tuviera garantizado el éxito, sino porque ya no necesitaba garantías. Me movía la fe, no el resultado. Y cuando te mueves desde la fe, las puertas se abren solas. Personas que hacía tiempo no veía reaparecieron. Oportunidades inesperadas comenzaron a surgir. Y no era suerte, era propósito en acción. Cada vez que algo bueno sucedía, no decía, lo logré, decía, gracias. Porque ahora entendía que todo lo que tenía, incluso el aire que respiraba, era gracia. Había dejado de buscar el control, y en ese abandono encontré libertad. Un día, mientras caminaba por la misma calle donde meses atrás había sentido que la vida se apagaba, me detuve frente a un escaparate. Vi mi reflejo en el vidrio, y por un momento, no reconocí al hombre que me miraba. Tenía la misma cara, pero otra mirada. Una mirada llena de paz, de gratitud, de amor por la vida. Y comprendí que ese era el verdadero milagro. No que las circunstancias cambiaran, sino que yo había cambiado. Comencé a notar que también podía ser una fuente de esperanza para otros. Personas que sabían por lo que había pasado me buscaban para hablar. No tenía todas las respuestas, pero sí una historia. Y entendí que eso bastaba. Porque cuando Dios sana tu alma, no lo hace solo por ti. Lo hace para que puedas sanar a otros. Una tarde, una amiga que atravesaba un momento difícil me dijo, no sé cómo haces para mantenerte en pie después de todo. La miré y respondí sin pensar, no me sostengo yo, Dios me sostiene. Y al decirlo, supe que era verdad. No era fuerza mía, era su mano invisible levantándome cada día. Desde entonces, mi vida se convirtió en testimonio. No de perfección, sino de perseverancia. De esa fe que se niega a morir incluso cuando todo parece perdido. Y comprendí que la verdadera victoria no consiste en no caer, sino en levantarse una vez más, cada vez que la vida te prueba. Comencé a mirar hacia atrás, no con dolor, sino con gratitud.
porque cada caída había sido una lección, cada demora, una preparación, cada silencio, una respuesta disfrazada. Dios no me había abandonado nunca. Yo había sido quien había dejado de escuchar, y ahora que lo escuchaba de nuevo, todo tenía sentido. Una mañana, al leer el Salmo 30, me detuve en una frase. Cambiaste mi lamento en danza. Cerré los ojos y lo sentí en lo más profundo. Eso había hecho Dios conmigo. Tomó mi ruina y la convirtió en vida. No borró el pasado, lo transformó en semilla. Y así, sin darme cuenta, empecé a vivir desde la abundancia, no desde la carencia. Dejé de preguntar por qué y comencé a preguntar para qué. Y cada respuesta me llevaba al mismo lugar. Amor. Amor que perdona, que reconstruye, que no se rinde. Fue entonces cuando comprendí que no nací para rendirme, no porque sea fuerte, sino porque fui creado por un Dios que nunca se rinde conmigo. Y mientras ese Dios siga creyendo en mí, yo seguiré levantándome, una y otra vez. La paz que había encontrado no significaba que la vida se volviera fácil. Nadie llega a la plenitud sin atravesar nuevas tormentas. Pero algo era distinto ahora. Ya no temía las tormentas. Sabía que, aunque el viento soplara fuerte, no me derrumbaría, porque mis raíces estaban en Dios. La fe no me hacía inmune al dolor, pero me daba sentido dentro de él. Un día, sin previo aviso, la vida volvió a sacudirme. Una pérdida inesperada, una traición silenciosa, una puerta que se cerró justo cuando pensaba que todo iba bien. Viejos miedos regresaron, esa sensación de que todo podía desmoronarse otra vez. Pero esta vez, no corrí, no me desesperé. Me detuve, respiré y recordé, no nací para rendirme. Esa frase se había convertido en mi oración de combate, no una promesa vacía, sino un pacto con mi alma. Me la repetía como un escudo, no para convencerme, sino para recordarme lo que ya sabía, que Dios no abandona a quien confía en Él. Así, en medio del caos, hice lo que antes no sabía hacer. Me quedé quieto. Esperé, no en pasividad, sino en confianza, porque la fe no siempre actúa, a veces espera. Pasaron los días, y poco a poco, lo que parecía pérdida empezó a revelar propósito. La persona que se fue abrió espacio para alguien que llegó en el momento justo. El proyecto que se cerró dio paso a uno más alineado con mi misión. Y así comprendí una verdad que ahora llevo grabada. Cuando Dios cierra una puerta, no te está castigando, te está protegiendo. El viejo yo habría reaccionado con ansiedad, buscando controlar todo. El nuevo yo oraba. Había aprendido que el control es una ilusión. La confianza, en cambio, es libertad. Cada mañana, antes de empezar el día, repetía en silencio: Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Y esa frase, que antes temía, ahora me daba paz. Porque entendí que la voluntad de Dios siempre conduce a lo mejor, aunque el camino no lo parezca. Una tarde, caminando bajo la lluvia, pensé en cuánto había cambiado. Antes veía la lluvia como una molestia, ahora la veía como símbolo de vida. Sentía las gotas caer sobre mi rostro y pensaba en cómo Dios limpia el alma igual que limpia la tierra. Cada tormenta trae una promesa. Después, siempre florece algo. La fe se volvió parte de mi respiración. No era un sentimiento, era un modo de estar. Ya no necesitaba pruebas para creer, ni señales para confiar. Bastaba recordar todo lo que Él ya había hecho. Mirar atrás se había vuelto mi fuente de fortaleza, no de dolor. Porque cada cicatriz me recordaba que ya había sobrevivido antes y que lo volvería a hacer. En uno de esos días grises, recibí un mensaje inesperado de una persona que estaba atravesando una etapa oscura. Me escribió: He escuchado tu historia. ¿Cómo haces para seguir creyendo cuando todo se cae? Sonreí, no porque tuviera la respuesta perfecta, sino porque entendí el propósito de mi proceso. Le respondí: No sigo creyendo porque todo esté bien. Sigo creyendo porque aun cuando no lo está, Él sigue siendo Dios.
Esa conversación me hizo comprender algo más profundo. La fe no es solo para sostenerte, también es para compartir. Cada vez que cuentas tu testimonio, estás recordándole al mundo que rendirse nunca es opción cuando caminas con el Creador. No necesitas ser perfecto para inspirar. Solo necesitas haber caído y decidido levantarte. A veces me descubría llorando de gratitud. No por lo que había ganado, sino por lo que había perdido y me enseñó. Las derrotas dejaron de dolerme. Se convirtieron en lecciones. Las lágrimas dejaron de ser signo de debilidad. Eran oraciones líquidas que subían sin palabras. Ya no me avergonzaba de mis caídas, porque ahora sabía que habían sido parte del entrenamiento de Dios. Cada nuevo desafío era una oportunidad para practicar lo aprendido. Cuando algo me hería, no preguntaba ¿por qué?, sino ¿qué quieres enseñarme, Señor? Y siempre llegaba una respuesta, no como una voz, sino como una certeza interior. Confía, esto también pasará. Y pasaba. No de inmediato, pero pasaba. Porque la fe no acelera los tiempos de Dios, pero te da la fuerza para esperarlos. Una noche, mientras escribía en mi cuaderno, comprendí algo que me estremeció. La rendición y la fe no son opuestos. De hecho, se necesitan. Te rindes a ti mismo para confiar en Él. Esa rendición no es debilidad, es poder. Es decir, ya no puedo solo, pero contigo, sí. Así aprendí que cada nuevo comienzo trae nuevas pruebas, no para derribarte, sino para recordarte cuánto has crecido. Lo que antes te destruía, ahora te fortalece. Lo que antes temías, ahora lo enfrentas con serenidad, porque cuando has visto la fidelidad de Dios en tu pasado, ya no temes el futuro. Y así, poco a poco, empecé a entender el verdadero significado de esa frase que me había acompañado desde el principio. No naciste para rendirte. No era una declaración de orgullo, era una verdad espiritual. No nací para rendirme porque fui creado por un Dios que nunca se rinde conmigo, incluso cuando yo sí lo hago, y esa certeza, más que cualquier milagro visible, fue el mayor regalo de todos. Saber que, pase lo que pase, nunca volvería a estar solo. Hay un momento en el camino de la fe en el que dejas de correr detrás de los milagros y empiezas a vivir dentro de ellos. No porque todo sea fácil, sino porque tu mirada cambia. Comienzas a ver la mano de Dios en cada cosa, desde el amanecer hasta las pausas inesperadas del día. Y cuando eso ocurre, entiendes que ya no se trata de pedir menos tormentas, sino de aprender a danzar bajo la lluvia. Con el tiempo, mi relación con Dios dejó de ser una conversación entre alguien que pide y alguien que concede. Se transformó en una amistad profunda. Aprendí a hablarle como quien habla a un amigo cercano, sin máscaras ni formalidades. A veces en silencio, otras con lágrimas, otras riendo mientras le contaba cosas pequeñas. Empecé a notar que su voz no siempre llega como trueno, sino como pensamiento suave, como intuición, como un susurro que solo el alma sabe reconocer. Fue entonces cuando entendí que la fe no consiste en tener todo claro, sino en avanzar incluso en la niebla. Aprendí a caminar sin ver el horizonte, confiando en que cada paso que doy está guiado por Él. Ya no necesitaba entender el camino, bastaba saber con quién lo recorría. Comencé a servir, no porque me sintiera preparado, sino porque sentí que era lo correcto. Me involucré en pequeñas cosas, ayudar en mi comunidad, escuchar a quien necesitaba desahogarse, ofrecer palabras de aliento a los que estaban en la misma oscuridad de la que yo había salido. Y pronto descubrí algo hermoso. Cuando ayudas a sanar a otros, también sigues sanando tú. Una tarde, mientras acompañaba a un joven que atravesaba su propio proceso, me miró con lágrimas en los ojos y me dijo: «Tú hablas como alguien que ya vio el milagro». Sonreí y respondí: «Es que el milagro no fue lo que cambió fuera de mí, fue lo que cambió dentro». Y al decirlo, comprendí la verdad más grande de mi vida. Dios no me salvó de la tormenta, me enseñó a navegar en ella. Ya no necesitaba evitar el dolor,
Lo aceptaba como parte de la vida, sabiendo que incluso en él hay belleza, porque cada lágrima tiene un propósito, y cada silencio de Dios tiene una lección. El sufrimiento dejó de ser enemigo y se convirtió en maestro. Y en ese aprendizaje, encontré una libertad que no conocía. Empecé a vivir con ligereza, sin aferrarme a lo que no podía retener. Dejé de planear tanto, de controlar tanto. Simplemente confiaba. Si algo debía quedarse, se quedaba. Si algo debía irse, lo dejaba ir. Porque había aprendido que lo que es de Dios nunca se pierde, y lo que no lo es, nunca fue necesario. Esa libertad me permitió ver el mundo con ojos nuevos. Cada persona que cruzaba mi camino era una oportunidad para amar. Cada día una invitación a comenzar de nuevo. Ya no me levantaba con miedo al futuro, sino con gratitud por el presente. Y en esa gratitud descubrí la verdadera plenitud. Una noche, mientras oraba, sentí una frase tan clara en mi corazón que tuve que escribirla. No te traje hasta aquí para que vuelvas a temer. Y supe que era Él. Esa fue mi confirmación de que todo lo vivido, cada caída, cada silencio, cada lágrima, había sido necesario para llegar a este punto. No había desperdicio, no había error. Todo estaba tejido con precisión divina. Mirando atrás, entendí que el nuevo comienzo del que hablaba no era un punto en el tiempo, era una forma de vida. Comenzar de nuevo cada día, con fe, con gratitud, con humildad. Comenzar aunque el mundo diga que es tarde. Comenzar porque la misericordia de Dios se renueva cada mañana, y su amor no se cansa jamás. A veces me detenía y pensaba en todo lo que había aprendido. Y en medio de esa reflexión, comprendí que el propósito no es algo que se encuentra de repente, es algo que se revela poco a poco mientras caminas. No está en lo grandioso ni en lo extraordinario, está en lo cotidiano, en la manera en que amas, sirves y confías. Cada historia, cada persona, cada momento difícil me fue mostrando el verdadero sentido de mi existencia. No nací para rendirme, nací para reflejar a Dios en medio de la adversidad. No fui creado para tener una vida perfecta, sino para tener un corazón perseverante. Ese día, al mirar el cielo al anochecer, no pedí nada, solo dije, gracias, porque entendí que la fe no se mide por las veces que caes, sino por las veces que decides volver a levantarte. Y mientras contemplaba las estrellas, supe que la historia aún no había terminado. Porque con Dios, cada final siempre es un nuevo comienzo. Hoy miro atrás y me cuesta creer que aquel que una vez quiso rendirse sea el mismo que escribe estas palabras. He cambiado tanto, que a veces me parece que Dios tomó mi vida, la rompió en 1000 pedazos, y la volvió a armar con un orden más hermoso. Lo que antes dolía, ahora tiene sentido. Lo que antes parecía ruina, ahora es fundamento. Y todo lo que perdí fue reemplazado por algo más real, más profundo, más eterno. He aprendido que el sufrimiento no destruye, depura. Que la fe no siempre brilla, a veces apenas titila, pero nunca se apaga. Y que Dios no siempre me evitó las caídas, pero en cada caída me sostuvo. Ya no le pido una vida sin pruebas, sino un corazón que no se rinda. A veces me preguntan qué fue lo que cambió mi vida, qué fue lo que me hizo renacer. Y siempre respondo lo mismo. No fue un evento, fue una presencia. No fue una respuesta, fue un encuentro. Un día entendí que no caminaba solo, que incluso en mis noches más oscuras, había una luz que no venía de mí, sino de aquel que me amaba incluso cuando no lo merecía. Hubo un tiempo en que buscaba a Dios en los milagros. Ahora lo encuentro en lo cotidiano, en una taza de café caliente, en una conversación sincera, en una respiración profunda. Cada detalle se ha vuelto un recordatorio de su fidelidad, porque su amor no solo está en los grandes actos, también habita en los pequeños gestos que sostienen el alma sin que nadie lo note. Recuerdo al joven que un día cayó de rodillas y dijo, Dios, ya no puedo. Hoy quisiera abrazarlo y susurrarle, sí podías. Solo necesitabas dejar que Él lo hiciera contigo. Porque la rendición ante Dios no es derrota, es victoria.
Rendirse ante el amor divino no te quita fuerza, te devuelve la que habías perdido. He comprendido que rendirse no es lo mismo que renunciar. Rendirte a Dios es confiar. Es soltar el control para recibir dirección. Es reconocer que no necesitas entenderlo todo para seguir caminando. La fe no te da mapas, te da brújula. Y esa brújula siempre apunta al mismo norte, su voluntad. Y cuando vives desde esa voluntad, todo encaja. Incluso lo que duele. Incluso lo que no entiendes. Porque sabes que nada se desperdicia en las manos de aquel que transforma las cenizas en propósito. Lo que fue tu herida se convierte en tu mensaje. Lo que fue tu dolor se vuelve tu ministerio. Hoy sé que el nuevo comienzo del que hablo no fue una segunda oportunidad. Fue una nueva identidad. No volví a ser quien era. Me convertí en quien Dios soñó que fuera. Alguien que no teme al cambio, que confía aunque no vea, que no mide la fe por resultados sino por fidelidad. He entendido que todos tenemos un momento en el que creemos que todo terminó. Pero ese momento no es el final, es el umbral. Es donde la fe deja de ser teoría y se vuelve vida. Donde las palabras se convierten en carne. Donde el amor de Dios deja de ser concepto y se vuelve compañía. Si estás ahí, si sientes que ya no puedes más, quiero decirte algo desde el fondo de mi alma. No naciste para rendirte. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte caer. Si te sientes vacío, es porque está haciendo espacio para algo nuevo. Si todo se derrumba, es porque está construyendo algo más sólido. Si te sientes perdido, es porque te está guiando hacia una versión de ti que aún no conoces. No te rindas. No ahora. No después de haber llegado tan lejos. Recuerda, los finales que tanto temes son solo comienzos disfrazados. A veces Dios no cambia las circunstancias porque quiere usarlas para cambiarte a ti. Y cuando eso sucede, el dolor se convierte en sabiduría, la pérdida en libertad y la herida en testimonio. Yo soy prueba de eso. Prueba de que incluso cuando todo parece terminado, Dios sigue escribiendo. Que no hay historia demasiado rota para su gracia, ni vida demasiado tarde para su amor. Lo que un día creí mi ruina, hoy es mi mensaje más puro. El amor de Dios nunca falla, nunca llega tarde y nunca se rinde. Ahora vivo con un propósito claro: recordarle a otros lo que un día olvidé. Que no importa cuán oscuro esté, la luz sigue ahí. Que no importa cuántas veces caigas, lo importante es quién te levanta. Que no hay caída tan profunda que la misericordia no pueda alcanzar. Cada mañana, al abrir los ojos, digo la misma oración. Gracias, Señor, por otro día. Gracias por no rendirte conmigo cuando yo sí lo hice. Y en esa simple gratitud encuentro la fuerza para seguir, para amar, para servir, para empezar una y otra vez. Porque los hijos de Dios no viven de victorias pasajeras, viven de esperanza eterna. Así termina esta historia, aunque en realidad no termina. Porque cada día que eliges creer, que eliges perdonar, que eliges seguir, estás escribiendo tu propio capítulo. Y Dios, desde el cielo, sonríe mientras escribe contigo. Así que si estás leyendo esto y sientes que ya no puedes más, escucha esta verdad. No naciste para rendirte. Naciste para levantarte, para creer, para comenzar otra vez. Y cuando lo hagas, verás que el milagro no era cambiar tu vida. El milagro eras tú, transformado por la fe, sostenido por la gracia y renacido por el amor de Dios.